Agrupación Peronista, La Tercera. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Las empresas no gobiernan el país. Shell en el incremento de precios. Shell no nos engañaba más. Ya habíamos descubierto el singular modo como manejaba su negocio. En el discurso de Asunción, Cristina había dicho: nuestro gobierno debe representar los intereses de la nación argentina. La singularidad de Shell ponía en juego el proceso de reindustrialización iniciado por el gobierno del presidente Kirchner, y la continuación del proyecto nacional dependía de mantener la energía líquida a precios competitivos. En el monitoreo y análisis que se llevaba a cabo desde la Secretaría, observábamos que, sistemáticamente, las petroleras seguían los aumentos impulsados por Shell, lo cual caía bajo la presunción de un manejo consensuado entre compañías. Ante esta situación, había dos caminos. O las empresas digitaban la política económica del país, o, con un accionar firme, el gobierno marcaba las pautas necesarias para continuar con el éxito del modelo. Frente a un nuevo desafío de incremento de precios, esta vez promovido por la principal empresa del mercado, YPF, resolvimos que una sola acción dura solucionaría dos problemas: no transigir con la suba del precio y, principalmente, cortar de cuajo la cadena que sostenían las compañías y que tanto perjudicaba la política económica. Por lo tanto, no dudé en aplicar a YPF la ley de abastecimiento. El día en el que casi se interviene YPF. La decisión estaba tomada. Esa mañana redacté la resolución para la aplicación de la ley de abastecimiento que me permitía, como secretario de Comercio, la intervención de la empresa. Con el expediente administrativo terminado y a sabiendas de que su presidente general, el licenciado Antonio Brufau, estaba en Buenos Aires, me dirigí al edificio de Repsol YPF. La entrevista con Brufau se desarrolló en su despacho. Mientras intercambiábamos saludos, yo pasaba la mano sobre el escritorio. Buena madera, buen diseño, elogié. Hasta que llegó el momento de hablar de precios. El licenciado no tenía forma de justificar el incremento de costos, y como si fuese otro de mis comentarios sobre el mueble, le pregunté si lo que estábamos ponderando era su escritorio. La afirmación me dio el pie para decirle: licenciado Brufau, si no retrotrae los precios al día de ayer, tiene usted 10 minutos para vaciar este escritorio. A continuación, le expliqué las razones por las cuales el gobierno no aceptaba los aumentos de precios y que el marco legal nos autorizaba a intervenir la empresa por 60 días. Entonces, le mostré la resolución de intervención a partir de la ley de abastecimiento. Él me pidió 5 minutos de los 10 que le había dado. Sentado al lado del escritorio, solo y a la espera de los minutos solicitados, sonó mi teléfono. Del otro lado de la línea, una voz me preguntaba: ¿usted está en YPF? Sí, respondí. Moreno, ¿usted está interviniendo YPF? Sí, señora presidenta. Mi respuesta expresaba una mezcla de deber cumplido e incertidumbre. Hasta ese momento me había mostrado un monolítico, pero ahora decenas de situaciones e ideas pasaban por mi cabeza, hasta que la risa de Cristina interrumpió mis pensamientos. Me acaba de llamar Zapatero, a la sazón, primer ministro del gobierno español. No van a aumentar los precios. Al otro día, desayuné con Brufau para conocernos de otra forma, la amigable, y efectivamente, los precios bajaron. Un traidor puede más que 1000 valientes. La eterna discusión sobre la renta agraria.
Como ya mencionamos, el precio de los alimentos determina el poder adquisitivo del salario, pero también define el quantum del lucro agrario, que es el ingreso que recibe el propietario de la tierra. El aumento del valor inmobiliario surgido entre 2003 y 2007 impulsó a los propietarios a arrendar sus tierras con un incremento en el precio del alquiler. Los pools de siembra que comenzaban a surgir pujaban por la tierra disponible, convalidando el incremento. Naturalmente, este mayor costo impactaba en el alza del precio de los alimentos que se producen en esas tierras. La relación directa entre el precio del alquiler de la tierra y el de los alimentos es una tensión histórica que se plantea cuando administran los gobiernos nacionales y populares. A causa de la resolución número 125/2008 del Ministerio de Economía, se estableció el debate entre el conjunto del pueblo y las 1000 familias dueñas de las tierras sobre la apropiación del excedente de la renta extraordinaria del sector agrario. La confrontación pueblo-oligarquía se remonta al último tercio del siglo XIX, momento de la consolidación de la nación argentina. En este marco, la instalación de fideicomisos de administración para la siembra constituiría otra relación de producción. Esto no modificaba centralmente el planteo. Una política de compensaciones. Durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner se había instalado un sistema de compensaciones para los productos alimenticios de primera necesidad, que consistía en que el Estado Nacional, a partir de subsidios directos a cada productor o industria manufacturera, absorbía los mayores costos por el deslizamiento de los valores internacionales, bajo el compromiso de que el precio al consumidor no aumentara. El Estado hacía las veces de nivelador si se trataba de materia prima utilizada en alimentos de venta al público. Un ejemplo concreto fue la suba internacional del maíz, que arrastró su cotización en el mercado local. Por lo tanto, si no se tomaban medidas compensatorias, el costo del pollo se incrementaría, ya que el ave es alimentada a base de este producto. Si nuestra política de administración del comercio interior necesitaba, para el crecimiento de la economía, que los precios se mantuvieran razonablemente estables, era lógico que el Estado utilizara parte del superávit fiscal para subsidiar a los productores de pollo. Esta política de compensaciones era administrada por el ONCA, Oficina Nacional de Comercializaciones Agropecuarias, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La mentira de Lustó. Desde hace años en el mercado argentino, el aceite mezcla está compuesto básicamente por el 90% de soja y el 10% de girasol. El incremento del valor del poroto de soja había empujado al alza el precio del aceite. Por lo tanto, como se trataba de un producto de primera necesidad, el aceite recibía compensaciones para que no llegara caro a la mesa de nuestra gente. A principios de 2008, la presidenta nos ordenó que revisáramos las compensaciones que se les pagaban a los productores de aceite para el mercado interno. No era razonable que el Estado subsidiara a los grandes exportadores de soja, que a su vez proveían el aceite, para el suministro local del producto. La instrucción de la presidenta fue clara. Quería que desapareciera ese subsidio fiscal sin que por ello aumentara el precio del aceite al mercado interno. Comenzamos a pergeñar una propuesta que resolviera la situación sin las retenciones, ya que al usar dicho instrumento, la diferencia de precios entre el mercado interno y el externo en el litro de aceite de soja era tal que debíamos elevarlas al 60%. Desde el punto de vista político, un derecho de exportación a tan alto nivel naturalmente era inviable.
En la búsqueda de ideas para consensuar con el sector privado, la Secretaría de Comercio realizó ejercicios con distintos escenarios de derechos de exportación, los cuales demostraban su inviabilidad. Personalmente entregué a la presidenta el trabajo técnico y le transmití que ese monto de retención alcanzaba un nivel que violentaba la lógica económica. Mi impresión era que se necesitaba una propuesta consensuada con los exportadores de aceite. Recordemos que son los mismos que manufacturan y exportan el poroto de soja. Al mismo tiempo que se resolvía esta cuestión con los exportadores, el ministro Lustó, diciembre de 2007, abril de 2008, discutía con ellos las retenciones móviles. La presidenta recibió el trabajo y convocó a Alberto Fernández, jefe de gabinete, para que revisara mis conclusiones. Él lo recibió a regañadientes y me informó que lo remitiría al ministro de Economía. Con el tiempo me enteré de que el ministro Lustó había manipulado el trabajo para apurar a los exportadores y hacer que presentaran sus propuestas de retenciones móviles, porque Moreno venía con una propuesta loca de elevar al 60% las retenciones a la soja. Martín Lustó mintió, empleó la última filmina de un total de 5 para imponer su opción de retenciones móviles, que técnicamente eran incorrectas. Ni la presidenta Cristina Kirchner ni este secretario de Comercio plantearon jamás elevarlas al 60% al sector privado, exportadores de cereales y aceite. Nuestra propuesta, que fue la que se llevó a cabo, era elaborar un fideicomiso de administración del régimen de aceite y soja. Su funcionamiento exitoso permitió que el litro de aceite fraccionado y en góndola llegara a estar más barato que el de gasoil a granel en las estaciones de servicio. El contrato de fideicomiso establecía como agente fiduciario al encargado de recaudar de los exportadores de porotos y aceite de soja lo necesario para compensar los mayores costos a los proveedores de este tipo de aceite en el mercado local. Este fideicomiso funcionó durante muchos años y demostró ser una herramienta eficaz en un acuerdo para disociar los precios internacionales de los domésticos. Esto no quiere decir que no hayan surgido dificultades. Al poco tiempo de entrar en funcionamiento, se generó una corriente de contrabando en la Mesopotamia. Si dicha situación se hubiese masificado, habría puesto en riesgo todo el sistema. El precio más barato en la Argentina era una invitación para que se comercializara vía contrabando en los países limítrofes. El problema se solucionó fácilmente. Alcanzó con conversar con los mayoristas de la región, quienes entendieron la problemática y ordenando la provisión del producto a su clientela. La 125. Las retenciones móviles eran un sistema de valores establecido por la resolución número 125/2008, que retenía un monto en forma proporcional al precio del producto afectado en las exportaciones. Ya durante el gobierno del Dr. Duhalde se aplicaba una alícuota fija del 10%. Kirchner la elevó al 35% para la soja, 32% para el girasol, 25% para el trigo y 27% para el maíz. En febrero de 2008 se vivía un boom nacional e internacional en los precios de los alimentos, influenciado por el sistema especulativo de las commodities. En este marco, el ministro de Economía, Martín Lustó, autor de la resolución número 125/2008, anunció que este instrumento creaba un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones sujetas a la suba o la baja de los precios internacionales. En el seno del gabinete económico se instaló el debate sobre la virtud de colocar retenciones móviles para productos agrícolas, con alta incidencia en la exportación del sector: trigo, maíz, soja, girasol, centeno y cebada. Las propuestas más racionales sugerían que solo fueran móviles para la soja. Detrás de las retenciones móviles a la soja había una faceta técnica. El argumento
el aumento del gravamen combatía la sojización del campo argentino. Sin embargo, el ministro Lustó sostenía que era preferible el sistema de retenciones móviles para el conjunto de los cereales y oleaginosas. Evidentemente se trataba de una posición extraña, pero él aseguraba haberla consensuado con el sector. El jefe de gabinete asumió una especie de protectorado sobre el ministro Lustó. Este debate se cruzaba con la política de compensaciones que el Estado Nacional había desarrollado con diversas cadenas de valor, con el fin de que parte del alza de precios de los mercados internacionales llegara al productor y que a su vez no impactara en el precio final que deterioraba el salario. De ahí su nombre, política compensadora. La reacción del campo. El 11 de marzo de 2008 se sancionó la resolución 125/2008, que establecía el nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación de cereales y oleaginosas. La instauración de la medida desencadenó un conflicto con las 4 organizaciones patronales agropecuarias: la Sociedad Rural Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, CONINAGRO, las Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, y Federación Agraria Argentina, las cuales declararon un paro patronal con bloqueos de ruta. La Sociedad Rural Argentina es la que concentra los intereses de la oligarquía argentina, no así CRA ni CONINAGRO, y mucho menos la Federación Agraria. Por lo tanto, que la sociedad rural, por errores de nuestra parte, haya conducido al conjunto fue un hallazgo de dicha institución. Sin embargo, este escenario permitió conocer el rol que cumplió cada integrante del gobierno que participó en el conflicto. Por su función, el ministro de Economía tenía un protagonismo destacado, pero su protector, el jefe de gabinete Alberto Fernández, asumió el papel de comunicador y la coordinación entre las áreas. Cabe destacar que varios ministros del primer gabinete de la presidenta Cristina eran referentes de Alberto Fernández, que ejercía una especie de jefatura política, como lo señalaban los analistas en sus columnas dominicales. Desde su desempeño como comunicador, Fernández había desarrollado una relación particular con Clarín. Tenía un respeto reverencial por Héctor Mañeto y consideraba que él y el grupo eran un factor de poder con el cual no había que confrontar, sino generar los mecanismos para que acompañaran al gobierno. Naturalmente, nadie exacerba un conflicto sin necesidad. Clarín había tomado la decisión de debilitar el gobierno de la presidenta Cristina cuando se dio cuenta de que, al final de su mandato, volvería el presidente Kirchner y entonces se consolidaría un proyecto que no lo tenía a Mañeto como actor relevante. Por este motivo, Clarín se pone a la vanguardia de la confrontación con el gobierno por el conflicto de la resolución número 125, a tal punto que sus periodistas, más que redactores, parecían cronistas de guerra que describían acciones bélicas. Alberto Fernández planteó su estrategia utilizando conflictos externos para resolver problemas internos que mantenía con el ministro Julio De Vido y el secretario de Comercio. Lamentablemente no tuvimos esa lectura en el inicio de la 125, sino que fuimos percibiéndolo a partir del accionar del ministro coordinador y de la dinámica que tomaban las reuniones entre los actores de la crisis. En cuanto a mi actuación personal, me invitaban a las reuniones cuando estaban finalizando. Concurría, pero no participaba. Tenía órdenes precisas de la presidenta de escuchar y no opinar. Cuando salía de las reuniones, los referentes de las organizaciones del campo ya estaban denunciando en los medios de comunicación que mi presencia había perturbado el encuentro e impedido consensuar acuerdos. Esta estrategia solamente podía ser pergeñada por una persona, Alberto Fernández, quien torpemente hizo que se fuera descubriendo su juego a medida que el conflicto se agudizaba.
Cuando le explicaba a la presidenta que había seguido sus instrucciones de no emitir palabra, previa recriminación, ella se desconcertaba, porque tenía el informe del jefe de gabinete y del ministro de Economía sobre el desarrollo de la reunión, que obviamente contradecía mi versión. Como espacio negociador y en la medida en que se estaba desabasteciendo el mercado interno, se decidió restringir las exportaciones de algunos productos, entre ellos el trigo. Si en las negociaciones estaban en nuestro propio seno, por un lado Alberto, operador estrella de Clarín, a las órdenes del grupo, y por el otro Cristina, asesorada por el expresidente, resguardando el interés nacional y el bien común, lógicamente las negociaciones eran muy complejas. Y esto quedó claro cuando el gobierno decidió, en un acto de conciliación política, abrir las exportaciones de trigo para descomprimir la situación. La Secretaría de Comercio garantizó con los exportadores el abastecimiento de las 500.000 toneladas mensuales que el mercado doméstico absorbía, en el caso de que escaseara el trigo para la molienda y su posterior transformación en harina, ellos se harían cargo de lo faltante. Una vez que los molinos harineros dieron su aprobación, decidimos informarle a la presidenta el acuerdo y obtener el aval político para la reapertura de las exportaciones de trigo. En ese momento, ella tomó la decisión de que la Argentina volviera al mercado internacional. Inmediatamente convocó a Alberto Fernández para comunicarle la decisión. En su carácter de jefe de la negociación, solicitó ser él mismo quien anunciara al sector que el gobierno reabriría las exportaciones de trigo. Según este acuerdo, los exportadores se comprometían a abastecer el mercado interno, aunque fuera necesario importar trigo y vender a los molinos al precio local. Dado que se encontraba vigente una retención del 20%, las compañías exportadoras tenían que cuidarse para que hubiese trigo necesario para abastecer el mercado interno. De lo contrario, lo que compraban a $300 más costos de seguro y flete, debían venderlo a $240 los molineros. La presidenta concedió el pedido a Alberto Fernández y le preguntó: ¿cómo lo vas a hacer? Los voy a citar a mi despacho esta noche, respondió. Entonces intervine y le pregunté: ¿cómo? ¿Los vas a citar a todos juntos? Lo lógico sería citarlos por separado. No te metas, respondió él. Los voy a citar a todos juntos porque así lo tengo arreglado. El que sabe negociar soy yo. No es tu rol opinar sobre cómo llevar las negociaciones. La presidenta lo miró y le dijo: Alberto, me parece que Moreno tiene razón. ¿Por qué no los citás por separado? Él insistió: Cristina, quédate tranquila. Ya tengo todo arreglado. Van a venir los 4. Está bien encaminado. La presidenta me dirigió la mirada diciendo: bueno, si él está negociando, hay que respetar su estrategia. Que continúe. Esa noche, las 4 entidades concurrieron al despacho de Alberto Fernández. Se les dio a conocer que se concedía una de sus demandas, abrir las exportaciones de trigo. Pero a la salida de la reunión, en la explanada de la Casa de Gobierno, las 4 entidades, Eduardo Bussi, por Federación Agraria, Hugo Violcati por la Sociedad Rural Argentina, Carlos Gareto por Coninagro y Rubén Ferrero por CRA, informaron al pueblo argentino que acababan de conformar la mesa de enlace. En ese momento tomé conciencia del rol que jugaba Alberto Fernández. No era casualidad que, a pesar de haberle concedido una de sus demandas para luego continuar con una ardua negociación, el conflicto no hubiera disminuido, sino que se agudizó. Estaba cumpliendo otro papel. Y como dice el maestro Citarrosa, un traidor puede más que 1000 valientes. Errores técnicos propios de un aprendiz. Cuando el ministro Lustó tomó la decisión de aplicar retenciones móviles a los principales productos agropecuarios, junto con la soja, el trigo y el maíz, generó una resistencia activa entre los productores. Desde la sociedad rural
que nuclea a los sectores oligárquicos argentinos hasta las organizaciones que reúnen a sectores de medianos y pequeños productores agropecuarios, como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, y Federación Agraria Argentina, confrontaban por distintas razones con la resolución dictada por el ministro, dando por tierra su aseveración de que la había consensuado con el sector. La falta de acuerdo con las entidades del campo fue el primer error político grave que cometió el ministro Lustó, un error que terminaría costándole el cargo. También es importante resaltar que la resolución adolecía de múltiples y groseros errores técnicos. Unos días antes de firmarla, el jefe de gabinete de Lustó se acercó a la secretaría para explicarme las virtudes de la 125. En un punto de pasajes, los signos estaban mal expresados. El funcionario se retiró diciéndome: «Lo revisamos y vuelvo». No solo no volvió, sino que nunca más lo vi. ¿A degüello? El mercado doméstico se encontraba desabastecido de carne bovina y en esas circunstancias el gobierno decretó suspender nuevamente las exportaciones de carne. En pleno desarrollo del conflicto, la presidenta tomó la decisión de realizar un acto en Plaza de Mayo el martes 1 de abril. Se convocó a los funcionarios a la 1 de la tarde en la Casa de Gobierno para que ella, su marido, los ministros, secretarios y subsecretarios subieran todos juntos al palco como una muestra de homogeneidad dentro del gobierno. Ese día, temprano por la mañana, recibí un llamado de la señora presidenta, en el que me comunicaba que en ese momento en el puerto de Buenos Aires se embarcaban contenedores con carne bovina. «Señora, desconozco la situación», le respondí. El contrasentido era grave. Si no había carne para nuestro pueblo, producto del lockout patronal, ¿cómo era posible que se fletara carne al exterior? Cristina me instruyó que revirtiera la acción. La respuesta de la directora general de aduanas, «ya lo soluciono», me tranquilizó. En la secretaría nos organizamos para ir al acto. Como estaba planificado, subimos todos al palco a la espera del discurso presidencial. Tal cual salimos en las fotos, mientras aguardábamos la llegada de Cristina, Lustó se encontraba a 2 ministros por medio, Juan Carlos Tomada y Jorge Tayana. Más que informarme, me gritaba que él había permitido el envío de carne para destrabar el conflicto con los frigoríficos exportadores. Hubo todo tipo de gestos. En la foto se advierte que le contesto con el mismo tono que, dada la lógica del mercado, eso no garantizaba el abastecimiento interno y que la vocación del gobierno era proveer primero lo local y luego lo internacional. Me responde que lo había desautorizado. Mis gestos transmiten mi respuesta, que un conflicto por la comida implicaba una gravedad extrema y que no había posibilidad de estar en ambos bandos al mismo tiempo. No sé si el ministro era consciente del lenguaje de sus gestos, pero doy fe por los míos. Sencillo, la mano sobre mi cuello fue la última frase de la discusión. ¿De qué lado estás? El desabastecimiento de alimentos había trazado una línea divisoria. Había que optar de qué lado de la raya se estaba. Peronismo y oligarquía. Vale la pena volver a mencionar que la oligarquía deseaba aplicar la lógica del mercado, obtener el precio más alto por sus productos, los alimentos, ya fuese que se comercializaran en la Argentina o en el resto del mundo. Por su parte, el gobierno necesitaba que el precio fuera lógico y razonable para preservar el ingreso de los sectores populares. Para este análisis es importante destacar que el gremio mayoritario del sector, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, acompañó solidariamente a la patronal, teniendo en cuenta que la dinámica del conflicto beneficiaba los intereses gremiales.
Los asalariados, los contratistas, los pequeños, medianos y grandes productores fueron, son y serán los favorecidos por nuestras políticas. ¿Qué nos llevó al fracaso? Podemos buscar los errores cometidos por el gobierno. ¿Fue volver a reproducir la contradicción histórica entre peronismo y oligarquía por el precio de los alimentos? Deberíamos haber tenido la suficiente lucidez como para aislar los intereses de la oligarquía y no permitir que se mimetizaran con el resto de los actores. ¿Fue la falta de reflexión sobre un nuevo actor, los contratistas, que cobraban envergadura en aquellos años? Podríamos caracterizar los contratos de fideicomisos como la irrupción del capitalismo moderno en las relaciones de producción primarias y a los contratistas como sus actores relevantes aliados a la actividad agropecuaria. En síntesis, los contratos de fideicomisos complejizaron las relaciones de producción y el gobierno debería haber aprendido esta realidad. También deberíamos haber tenido en cuenta los intereses de los pequeños y medianos propietarios. El alza de los precios internacionales y de los valores de la tierra modificó sus ingresos a partir del alquiler de sus campos. Se borraba la diferencia entre pequeño, mediano y gran productor en cuanto a la posibilidad de obtener ingresos por el alquiler de sus tierras. AFA y ACA, grandes exportadores. Pese a la relación política conflictiva que manteníamos con la Federación Agraria y con Inagro, pudimos separar las entidades de sus empresas comercializadoras y prestadoras de servicio. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, y ACA, y AFA, Agricultores Federales Argentinos. A lo largo de los años, estas empresas comercializadoras desarrollaron una creciente participación en el mercado y era correcto que comercializaran cereales y oleaginosas en el exterior. Pero sin el impulso del gobierno hubiese sido imposible que lograran la prosperidad que alcanzaron. En el mismo esquema, el grupo Pampa Sur, que había tenido confrontaciones con el gobierno en 2009, dejó atrás el pasado para acompañar la nueva política a partir de la designación de la señora María del Carmen Alarcón como secretaria de Integración Nacional. A diferencia de los sectores concentrados de la oligarquía, con el resto de las organizaciones construimos, a lo largo del conflicto, relaciones de confianza, incluso con quienes tuvimos mayores niveles de confrontación, como los piqueteros de Gualeguaychú o los de 9 de julio. Uno de los objetivos de este libro es que los funcionarios de los futuros gobiernos nacionales y populares no repitan nuestros errores. De allí quizás el valor de esta autocrítica. De ese conflicto aprendimos. El no ideológico de la sociedad rural. En el conflicto con el campo, la Secretaría de Comercio cumplió estrictamente las instrucciones que emanaban del Poder Ejecutivo Nacional, teniendo claro el rol que le habían asignado, la defensa del poder adquisitivo del salario de los trabajadores a partir del precio alimentos. Con la Federación Agraria solo tuvimos discusiones ideológicas sin sustento técnico. Si bien Coninagro presentó a un economista llamado Daniel E. Acef, las reuniones eran con los dirigentes y no pasaban del nivel de los reclamos sin el análisis técnico de las propuestas del gobierno. Hay que reconocer que la única organización que en ese momento presentaba alternativas conceptuales era la sociedad rural. Con Hugo Biolcati y sus colaboradores económicos, expertos en el tema, equipo que conducía el licenciado Ernesto Ambrosetti, jefe de la sociedad rural, hubo enfoques técnicos de fuerte contenido ideológico. Y aunque los planteos delineaban matrices dispares, una nacional y popular, la otra elitista, de los debates emergían formulaciones técnicas que respondían a los dos modelos.
A Violcati y sus asesores les ofrecimos un esquema que nos garantizaba los 7 millones de toneladas de trigo que necesitábamos para el mercado interno, a precio diferencial. El resto estaría libre de retenciones. El esquema de ordenamiento se resolvería con la constitución de un único organismo comercializador de granos de trigo, sin participación estatal, o de un fideicomiso con las cerealeras, que comprarían trigo a los productores para garantizar el abastecimiento de los molinos a precio doméstico, e incluso la exportación de 1 millón de toneladas de harina. Además, se implementaría un esquema de venta al mercado externo del remanente de la producción de trigo libre de derechos. El administrador iba a ser el sector privado, supervisado por las organizaciones del campo, las federaciones molineras y los sindicatos del sector, para garantizar la transparencia. En la medida en que se incrementara la producción de trigo, para el productor disminuiría la brecha con el precio internacional. Naturalmente, la existencia de las retenciones reduce el precio internacional que recibe el productor, pero dado que iban a ser aplicadas solamente a 7 millones de toneladas de trigo, y si se podía conseguir una producción de 21 millones, esas retenciones disminuían a 1/3. Es decir, en el hipotético caso de una producción de trigo de 21 millones de toneladas, 14 millones salían a precio internacional y 7 millones con las retenciones que había fijado el gobierno. Una vez planteada esta solución, los equipos técnicos de la sociedad rural manifestaron que era posible realizarla sin mayores dificultades, dado que los actores se conocían y tenían confianza. Cuando tomó la palabra Ugo Violcati en su calidad de dirigente político, reconoció que la propuesta era viable y que constituía un avance, pero por motivaciones ideológicas era imposible que la sociedad rural acompañara ninguna retención en la Argentina, ni de 7 millones, ni de 2 millones, ni de 500.000 toneladas. La sociedad rural confrontaba con las retenciones, al margen de que reconocía que el gobierno tenía autoridad legal y legitimidad para ponerlas en práctica. Al margen de la validez, la razonabilidad y la legalidad del modelo, esa conversación fue aleccionadora. Si esa metodología se hubiese llevado a cabo, salvo en el caso de la soja, habríamos preservado el poder adquisitivo de los trabajadores. Lo intentamos. El no rotundo fue de la sociedad rural, no del gobierno, y se transformó en el primer no ideológico de la sociedad rural, que se seguiría repitiendo durante los siguientes años del proyecto nacional y popular. El gobierno, que aún mantenía esperanzas de construir un proyecto con el conjunto de los actores, comenzó a reflexionar sobre la idea de que había sectores que serían imposibles de conducir y decididamente confrontarían con nuestro modelo. Debíamos llegar a los productores con la correcta señal de precios para que incrementaran la producción, sin perder dentro del campo nacional y popular las esperanzas de que alguna vez las oligarquías nativas comprendieran que, desde su propio interés y egoísmo, sería muy difícil construir lo que se le reclama al peronismo, la integración con aquellos sectores que no son tan afines. Años después, se recreó la propuesta, con el sistema del Trigo Plus, pero con distinta implementación. En este caso, la administración del diferencial de precios quedaba en el sector privado, evitándose situaciones de rispidez y garantizando 2 puntas. Por un lado, se defendía que la harina estuviese al precio que necesitaba el gobierno, y por el otro, el agro sostenía valores que le permitieron incrementar su producción. Posteriormente, finalizando el segundo mandato de la señora de Kirchner, se llegó a un acuerdo de devolución de las retenciones a los productores que sembraran el cereal luego de garantizar el mercado interno. Esta era una variación de la propuesta hecha en el año 2008. Fuego en el quincho de la sociedad rural.
Al día siguiente, mientras trabajaba en mi oficina de la Secretaría de Comercio, recibí el llamado del empresario Peretti para informarme que habían prendido fuego el quincho de la sociedad rural donde se había realizado el encuentro. ¿Fue una casualidad o fue intencional?, le pregunté. Sin lugar a dudas, intencional. Sin ningún lugar a dudas, intencional. Luego lo ratificaron los peritajes que realizó Gendarmería. El conflicto estaba en punto de escándalo y no había sido el gobierno quien generó esos hechos de violencia, sino, como siempre, los sectores oligárquicos. Del mismo modo que con los fusilamientos de septiembre del 55 o los bombardeos en la Plaza de Mayo, una vez más, por el coraje de plantear verdades en un territorio adverso, utilizaban la violencia. Para nosotros fue una sinrazón, porque a pesar de las discrepancias, la violencia no era la solución. El hecho simbólico de que se le prendiera fuego al quincho de la sociedad rural, después de que un funcionario diera una charla, deja ver la metodología que son capaces de utilizar estos sectores minoritarios en defensa de sus intereses. En esa etapa política, suponíamos, no volverían a utilizarse los métodos que tanto daño habían hecho a nuestra patria. Y sin embargo, ahí estaba el quincho de la sociedad rural de Morteros, ardiendo como mensaje oscuro para manifestar que quien acompañara al gobierno sufriría las consecuencias. Con el transcurso de los años, Ider Peretti se transformó en presidente de la Confederación General Económica hasta 2016, puesto que ganó por su defensa de las pymes. Responder con violencia. Durante el conflicto con el campo también se atravesaba un problema con la lechería, producto del precio que pagaba la industria manufacturera a puerta de tambo. Es necesario resaltar que en ese momento imperaba mantener el precio de la leche en un nivel adecuado para conservar el poder adquisitivo. Desde el gobierno aspirábamos a que la industria lechera pudiera ofrecer un mayor precio en puerta de tambo y luego se negociaba trasladarlo al precio de góndola, cosa que nosotros controlábamos especialmente. Por los acuerdos de precio con el sector, también había un límite en el incremento que las industrias podían brindar al tambero. Esa discusión, comercial, lógica y razonable, estaba tamizada por el conflicto que se planteaba con los sectores oligárquicos del sector primario. Con el fin de conversar directamente con los productores, quería visitar La Serenísima, Sancor, Cooperativas Unidas Limitada, Nestlé y La Ramona, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Viajé en el avión del Ministerio de Agricultura hasta la ciudad de Rafaela, Santa Fe, y luego nos desplazamos por tierra en vehículos de Sancor. La asamblea se realizó con centenares de productores lecheros. Fue una reunión sin incidentes en la que logré explicarles la política del gobierno nacional. Después partimos hacia Morteros. Ider Peretti, presidente de la sociedad rural de esa localidad, nos había pedido una reunión con los productores más relevantes de la ciudad. Morteros es una zona lechera por excelencia al sur de Córdoba, en el límite con la provincia de Santa Fe. En un quincho de la sociedad rural me esperaban alrededor de 60 productores con el fin de escuchar nuestra política. Como en toda asamblea, reunión o debate, lo único que exigí fue respeto. Los productores se habían comprometido con Peretti a realizar un asado. Cuando llegué, alrededor de las 4 de la tarde, las brasas ardían y la carne sin tocar se pasaba de punto. Me retiré con un aplauso cerrado. Quizás fue porque tenían hambre. Los asistentes aún no habían comido. En una camioneta me llevaron a Rafaela para tomar el avión de agricultura en el que retornaría al aeropuerto de San Fernando, donde me esperaba el chofer. ¿El huevo o la gallina? Otras alternativas en la mesa de los argentinos. El incremento de la ingesta de carne había implicado la disminución de la de productos alternativos, como pollo, cerdo y pescado. Aparte del beneficio de una dieta equilibrada,
El aumento en el consumo de carne de cerdo fresca podía generar mayores saldos exportables de carne vacuna, que a todas luces es más fácil de colocar en el mercado internacional. Como resultado de la exitosa política del gobierno, el sector aviar no necesitó ninguna clase de apoyo, mientras que la comercialización del cerdo y de pescado mostraban cierta pesadez. En julio de 2013 se comenzó a promocionar la producción y el consumo de carne porcina, a fin de incidir en los hábitos alimentarios de nuestro pueblo. Se acordó la rebaja del precio al público de algunos cortes de este tipo de carne con productores, hipermercados y supermercados. Durante el anuncio del convenio firmado entre la ONCCA, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, y la Asociación de Criadores de Cerdo, el presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, Juan Uccelli, mencionó que entre las razones para incentivar el consumo de carne de cerdo estaba la virtud de que aumenta la potencia sexual masculina. Unos días antes, Uccelli nos había consultado si debía incluir o no esta frase en su discurso. Me parecía fantástico como argumento de venta, pero al final le contesté: mire, el acto es en la Casa de Gobierno. Yo no tengo el suficiente conocimiento personal de la presidenta para saber cuál podrá ser su reacción, de manera que sugeriría no mencionarlo. Uccelli me miró y, como es un hombre más joven que yo, me dijo: secretario, yo creo que a la presidenta le va a caer bien. Fue lo más interesante del discurso. En el cierre del acto, la presidenta dijo que era un dato no menor, que ojalá fuera cierto que la ingesta de cerdo mejoraba la actividad sexual y que por las dudas, como correspondía, el ejemplo empezaría por casa. Pescado para todos. Un país como la Argentina, con una enorme costa marítima, debería aprovechar esta característica para consumir lo que el mar le brinda, el pescado. Pero los argentinos comíamos solo 5 kilos de pescado al año por persona, en contraposición con los 59 kilos de carne vacuna. A partir de 2011, la señora presidenta nos convocó a una reunión en su despacho al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingeniero Norberto Jaguar, y a mí, con la intención de armar un programa que apuntara a modificar los hábitos alimentarios. El planteo del ministro fue correcto. Para aumentar el consumo de pescado en el interior, el problema era la cadena de frío, tanto en la logística y como en los comercios para la conservación. Yo presenté otro punto a tener en cuenta y di como ejemplo el caso Carrefour, que contaba con buenas pescaderías en sus tiendas, abundante surtido y rentable. Sin embargo, en una sucursal del segundo cordón de conurbano había decidido cerrar esta sección, ya que la falta de costumbre en la ingesta del pescado en esa zona provocaba que la mercadería no tuviera rotación. ¿El problema era el huevo o la gallina? La poca ingesta se originaba por la falta de comercialización o no había pescaderías por el escaso consumo. Ante esta situación, se nos ocurrió que se resolvía con una pequeña adaptación al camión de transporte mayorista de pescado, transformándolo en punto de venta al público. El ministro se comprometió a ponerse en contacto con las empresas comercializadoras de Mar del Plata y yo iba a consensuarlo con los intendentes. Tras firmar el acuerdo con el sector pesquero, se lanzó, en el Marco Nacional de Precios Cuidados, el programa Pescado para Todos. La doctora Silvina Ratti fue la encargada de coordinar un cronograma mediante el cual los camiones comercializarían el producto en los lugares indicados por los intendentes. El programa abarcó alrededor de 170 localidades de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Jujuy, Corrientes y Salta, y permitió a los vecinos adquirir el kilo de merluza a un precio atractivo.
Hasta el día de hoy me cruzo con familias que me dicen que la primera vez que comieron estos productos fue gracias a Pescado para Todos. Un gobierno esclavo de un pueblo libre. Láctea de la Ramona. En una de las tantas asambleas y reuniones que llevamos a cabo en los establecimientos lácteos, se presentaron los dueños de la industria La Ramona, un pueblo del departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe. Uno de ellos comenzó a explicarme las dificultades de su empresa, que se encontraba en situación de quebranto. Necesitaba saber la solución que planteábamos para el conflicto, ya que, de otra manera, tendría que cerrar la compañía, que en esa zona, fuera del núcleo duro de la cuenca lechera, era importante. Me ofrecí inmediatamente a visitar la empresa para ver su realidad. Tomé un avión de agricultura que me trasladó nuevamente a Rafaela, donde me esperaba el dueño del establecimiento para conducirme a Ramona. Fue uno de los pocos viajes en los que me acompañó Antonio, mi asistente. Cuando estábamos llegando al establecimiento, me informaron por teléfono que había un piquete de la Federación Agraria en la puerta de la planta. Por lo tanto, tenía que ingresar por la parte de atrás. De ninguna manera, los peronistas nunca entramos por la parte de atrás, respondí. El vehículo encaró hacia el piquete. Allí nos rodearon unos 50 productores con carteles de la Federación. Yo estaba sentado al lado del chofer y Antonio en el asiento trasero. Un silencio rotundo se instaló dentro y fuera de la camioneta. Abrí la puerta, bajé y les pregunté: ¿quieren hablar conmigo? Sí, queremos dialogar con usted, me respondieron sorprendidos. No hay inconveniente, los recibiré a todos juntos dentro del establecimiento. La ruta no es un lugar para conversar. Sugerí un pacto de caballeros. Así como ellos tenían mi nombre, apellido y sabían dónde trabajaba, les pedí que cada uno escribiera su nombre y el de su establecimiento y me comprometí a recibirlos luego de la reunión con las autoridades de la compañía. Accedieron amablemente. Cabe resaltar que, para mi sorpresa, había un solo oficial de la policía de Santa Fe, enviado por el gobierno socialista, evidentemente a sabiendas de que venía un funcionario y de la presencia del piquete. Tuvimos una reunión con la empresa y posteriormente dimos comienzo a la asamblea dentro del establecimiento. Conversamos más de 1 hora con todos los integrantes, quienes, pese a la disparidad de ideas, agradecieron el encuentro. Una vez concluida mi exposición, aplaudieron, pero lo hicieron todavía con más efusividad cuando comenzó una lluvia torrencial. Hacía más de 1 año que no llovía, lo que derivó en un reguero de comentarios que asociaban la lluvia con mi presencia. El piquete contra Moreno se transformó en un encuentro que agradecía su presencia por haber traído el agua. El conflicto entre los productores y la empresa se resolvió favorablemente. Años después, volví a recibir al dueño de la compañía. En esa oportunidad me comentó que, aún con los inconvenientes propios de las industrias lácteas, estaban comercializando bien y tenían una excelente vinculación con sus productores, quienes recordaron con mucho cariño lo acontecido en aquella jornada, incluso la tormenta inusual en la zona. En estos 2 ejemplos vemos cómo la Argentina, con diálogo, seriedad y responsabilidad, puede encontrar un vínculo de unión y de comunión de ideas, aunque se parta de posiciones opuestas. Son opciones que nuestro pueblo debe resolver. Los funcionarios solo integramos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Es el pueblo el que elige cuál de los 2 caminos es el aceptable, Morteros o Ramona. La campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador.